Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 15, Ciclo Ordinario Virtual 2018-2. Ahora nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con la pregunta número 1 y dice, en relación a la Revolución Rusa de 1917, uno de los eventos históricos más trascendentes, pues significó la primera vez que se constituyó un gobierno comunista. Sobre ella señale la secuencia cronológica correcta. Bien, nos presentan 4 ítems y nos ponen, dice, Lenin ordenó el fusilamiento del zar, Stalin implementó los planes quinquenales, los mencheviques tomaron el poder y Trotsky negoció la paz en Brest-Litovsk. Bien, lo que vamos a hacer es una línea de tiempo, rapidito. Ok, bien, vamos a hacer una línea de tiempo y en esta línea de tiempo el primer paso va a ser delimitar las 2 fases de la revolución. La primera fase es también llamada la fase menchevique. La fase menchevique, o también llamada Revolución de Febrero, o también llamada Revolución Blanca. Y la segunda fase es la denominada fase bolchevique, o también denominada Revolución Roja o Revolución de Octubre. Bien, uno de los elementos importantes a saber es que antes de la revolución menchevique tienes los sucesos conocidos como el desarrollo zarista. La primera fase de menchevique entonces sería el punto número 1, en donde es un tipo de protesta bastante ligera, digamos, muy diplomática, sin problemas de fuerza alguno, ¿no? Luego tienes que Lenin ordena fusilar al zar después de la fase de menchevique y cuando ya no está el zar Nicolás II, está la necesidad de mantener un gobierno, este gobierno que está liderado por esta forma de Alejandro Kerensky, que va a lograr llevar a la Unión Soviética a una república, ¿no? Bueno, que primero va a ser Rusia, luego la república, luego la Unión Soviética. Entonces tienes el número 1 es la fase menchevique, el número 2 es el fusilamiento del zar, el número 3 es la negociación de Trotsky en la paz de Brest-Litovsk, ¿no? Tú recuerdas que Brest-Litovsk es 1918 y va a cortar la Primera Guerra Mundial. Este corte de la Primera Guerra Mundial va a permitir que Rusia mantenga una revolución, digamos que económica y políticamente estable en la medida en que no tiene que cuidar un frente que sea extranjero, que sea fuera de la Unión, en este caso de Rusia, ¿no? Entonces este es 1, este es 2, este es 3, y finalmente Stalin con los planes quinquenales. En el caso de Stalin hay que darse cuenta que ya estamos pisando la Segunda Guerra Mundial y que los planes quinquenales son estos planes a corto plazo que Stalin va a promover para poder desarrollar una industria pesada o una industria de las armas, también conocida como una industria del acero. Por eso tu clave es la letra A, 3, 1, 4 y 2. Pregunta número 2 dice, durante la primera mitad del siglo XX, el fascismo se constituyó en un régimen político que logró el poder en varios países de Europa y algunos países de América Latina. Sobre el mismo podemos afirmar que, bien, una de las características importantes que hay que ver en el siglo XX es los periodos de crisis, tanto económica como política. Tú recuerda que una de las características principales de este periodo, de la primera parte del siglo XX, es el crack del 29, ¿no? 1929, ahí está la caída de la bolsa de valores de Wall Street, que provoca, ¿qué cosa? Que provoca grandes cambios, provoca pérdida también del prestigio del capitalismo en gran parte de Europa y por supuesto en algunas partes en América Latina. ¿Por qué? Porque el crack del 29 era el que, porque el crack del 29 era el símbolo
que rompía este nexo que teníamos con Estados Unidos, que era el gran padre, el gran padrino, el que te daba los préstamos, el que había hecho brillar al Perú, por ejemplo, en el gobierno de Leguía, pero cuando cae la bolsa de valores de Wall Street, entonces también se destejen todas las estructuras que había dejado Estados Unidos. Es por esto que, para reemplazar las estructuras que Estados Unidos va a dejar, tanto en América Latina como en Europa, comienzan a aflorar los movimientos totalitarios o también conocidos como movimientos fascistas en Europa. Es decir, que los movimientos fascistas emergen en Europa en la última parte de la década de los 20, 1929. Por eso tu clave es la letra D. Llegaron al poder por primera vez en los años 20. Pregunta número 3 dice: la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 enfrentó a los dos grupos de países por el control de territorios y por rivalidades ideológicas. Luego de 6 años de un largo conflicto, Estados Unidos y sus aliados se impusieron. Establezca cuál es la afirmación correcta. Bien, esa es una pregunta acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tú sabes que la Segunda Guerra Mundial es una guerra en donde se hace gala, se demuestra el desarrollo tanto técnico como bélico que tiene Estados Unidos y por supuesto Alemania, ¿no? Hay un gran crecimiento en la industria armamentista. No solo del lado de Alemania, sino también de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, lo otro es que Estados Unidos está comenzando a invertir más dinero en su industria armamentista. Alemania está un poco relegada en la medida en que tú sabes que después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, ha ido recién aumentando su potencial económico, pero no ha alcanzado. Recuerda que Estados Unidos, entre los años de los que estamos hablando, en el año 45, fabrica más o menos 12.000 tanques y 50.000 aviones que le van a servir para todo el desarrollo de esos 6 años de guerra. Entonces, Alemania tiene un número algo más reducido que eso. Y entonces estamos hablando de que la industria norteamericana es una de las más potentes de este momento y que por supuesto le ha permitido entonces ser el líder de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tu clave es la letra D. La industria de los Estados Unidos fue determinante para la victoria. Bien, vamos con la pregunta número 4 y dice: durante la Guerra Fría del 45 al 91, las rivalidades entre las superpotencias cobijaron diversos conflictos y tensiones en el mundo. Sobre ello podemos afirmar que... Bien, te ponen 6 ítems y vamos a ver cuáles son los correctos. Uno dice: Estados Unidos apoyó el gobierno del Shah de Irán. Eso es verdadero. ¿Con qué objetivo, profe? Con el objetivo de hacer un círculo de poder que pueda hacerle frente a la Liga Árabe, que es la que controla el petróleo para los años 90 dentro de este lado de Oriente, ¿no? Luego dice: Corea del Sur fue gobernada por la dinastía de los Kim. Eso es falso. Recuerda que Corea del Sur, ¿no? Que Corea del Sur en esta época de la denominada Guerra Fría se va a volver independiente con un gobierno mucho menos tradicional, ¿no? Y que no tiene para nada un sistema de gobierno imperialista, sino que más bien es un gobierno republicano. Ítem número 3 dice: los Juegos Olímpicos fueron un escenario de la Guerra Fría. Eso es verdad. Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, las Olimpiadas del año 76, en donde Nadia Comaneci, que va a ser la representante de la Unión Soviética, le va a dar una paliza de aquellas a la selección de Estados Unidos. Tú recuerdas que esta pelea en el medallero por quién tiene un mayor desarrollo del deporte, así como también quién tiene un mayor desarrollo de la ciencia para mandar estas naves al espacio, o también quién tiene un mejor desarrollo de la ciencia, o quién tiene un mejor desarrollo de la política, van a ser otros espacios de la Guerra Fría en donde Estados Unidos y la Unión Soviética van a competir. En el caso de las Olimpiadas, por ejemplo, como te lo venía comentando, la selección de la Unión Soviética va a dejar saber que a los Estados Unidos todavía le falta mucho para poder llegar a su propio nivel. Por eso tu ítem número 3 es verdadero. América Latina no fue involucrada en la Guerra Fría. Bueno, este es un ítem que hay que tomarlo con pinzas. En realidad, América Latina, como tiene capital norteamericano, sí fue involucrada en la Guerra Fría. Tú recuerdas que inclusive después de la
después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a crear planes de ayuda, ¿no es cierto? Uno de los planes de ayuda de John F. Kennedy para la reactivación económica de América Latina, tú lo conoces como Alianza para el Progreso. Y Alianza para el Progreso buscaba la reactivación económica de los sistemas de producción, sobre todo agrícolas del norte del país y también algunos de la sierra sur del país, en forma de repartición de las tierras, lo que tú luego vas a llamar como las bases de la ley de reforma agraria a partir de Alianza para el Progreso, que era este programa de activación económica, ¿no? Por eso tu ítem número 4 es falso. Ítem número 5 dice, Turquía y Grecia estuvieron bajo la influencia norteamericana. Eso es verdadero. Por mucho tiempo, Turquía y Grecia, recuerda que Turquía había sido... había participado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos había tomado ventaja sobre ellos porque recuerda que este lado de los Balcanes había sido para Estados Unidos estratégico, sobre todo para la extracción de petróleo. Pregunta, ítem número 6 dice, Estados Unidos y China se unieron en contra de la Unión Soviética. Eso es falso. Tú recuerda que China está en el bloque soviético, que China va a apoyar a la Unión Soviética. Es más, que gran parte del desarrollo chino se lo va a deber al apoyo de la Unión Soviética, inclusive en el proceso de la Revolución China del año 49. El gran artífice de la Revolución China es el apoyo de la Unión Soviética. Ya tú sabes que la Revolución China tiene dos etapas. La etapa nacionalista, que es una etapa en donde Estados Unidos apoya a Chiang Kai-shek, China nacionalista, y la segunda etapa, que es la etapa comunista, que va a dejar ver a China como lo encuentras ahora, ¿no? Como una república popular china. Por eso tu clave en esta pregunta número 4 es la letra A. 1, 3 y 5. Como siempre, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo. Bye.